Colosenses capítulo 3. Quiero que usted guarde en su mente, en su corazón, esta lectura, porque más tarde en la predicación usted podrá darse cuenta de algunas cosas que están aquí en este capítulo. Y vamos a comenzar del primer versículo, Colosenses 3. Dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17, leámoslos todos juntos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, en esta tarde te damos gracias. Alabamos tu nombre por esta nueva oportunidad que nos brinda de estar aquí congregados, Señor, para celebrar este culto en el que queremos darte gloria y honra. Señor, te pedimos, como siempre, que tu Espíritu Santo nos asista, nos dirija, de tal manera que nos dé a todo un mismo sentir, un mismo parecer, que a una voz glorifiquemos tu nombre. Señor, que tú recibas nuestra adoración como una ofrenda. Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, conforte nuestros corazones y nos enseñe el camino en que debemos andar. Que Cristo sea glorificado en medio de tu iglesia. Te rogamos que tú perdones nuestros pecados y que mientras cantamos, mientras alabamos tu nombre, nuestros corazones sean llenos de gozo, de gratitud, de esperanza, de fortaleza espiritual. Sé con cada uno de los que estamos aquí, que nos encomendamos en tus manos este servicio para gloria tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos y pasamos al tiempo de los cantos, las alabanzas al Señor. Muchas gracias, Pastor Williams. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Si me escuchan mi voz un poco ronca, ustedes saben que andamos en modo recovery.
estamos recuperándonos del atropello que nos hizo la gripe. Pero estamos aquí de pie, gracias a Dios, y también oramos por lo que nos van a poder estar también por la misma cuestión de salud y por todos ustedes. Gracias por estar aquí. Y vamos a alabar a nuestro Dios, pónganse sobre sus pies, lo que puedan, y cantemos las verdades del amor de Dios, lo grande que es, y que por su misericordia estamos aquí. Esta canción nos invita a cantar con una congregación y dice: su pueblo dice gracias, porque somos un pueblo agradecido y un pueblo que somos deudores del amor de Dios. Qué mayor devoción y entrega nuestra que responder a ese amor de adorándole, cantándole y magnificando su nombre. Cantemos esta canción que dice con amor inagotable. agradecimiento, pero también a través de nuestra humillación. El siguiente canto
dice, este canto habla de humillarnos delante del Señor. Santiago 4, Dios dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Agradezcamos a Dios, pero también humillémonos delante de su presencia. Te oremos. Vamos a cantar, hermanos. Nosotros
nuestros ojos. Cantemos una canción que dice: fija tus ojos en Cristo.
Gloria a Dios. Estar por Cristo firmes, ¿verdad? Qué hermosas alabanzas. Gracias a Dios, serviremos al Señor, nos humillaremos delante del Señor y estar firmes en Él. Sin duda esto es lo que la Escritura nos llama a hacer, a permanecer, pero también nos llama a orar los unos por los otros. Y eso es lo que ha llegado el tiempo de hacer, hermanos. Tenemos el tiempo de los anuncios, tenemos el tiempo de oración también. Y como ustedes tienen ahí en pantalla, ya saben, nosotros estamos reuniéndonos los miércoles para estar llevando a cabo, aprendiendo en este curso de predicación expositiva. ¿Me pueden ayudar a repetir qué día es? Los miércoles, ¿a qué horas? Dice ahí, a las 7 de la tarde. Hemos estado siendo bendecidos, hemos estado aprendiendo, algunos de ustedes tal vez recordando cosas que ya sabían, pero refrescándolas. Y el anhelo de nosotros es que podamos ver todos, que nos podamos ver todos ahí reunidos para poder seguir juntos creciendo y aprendiendo. Amén. Así es que no olviden, miércoles a las 7, curso de predicación expositiva. Amén. Vamos a pasar al siguiente anuncio. Bueno, ha llegado el momento de la oración. Ahí dice ese versículo que ya creo que lo estamos aprendiendo en memoria. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses, ¿qué dice ahí? 4:6. Ya ha llegado ese momento en que nosotros vamos a agradecer a Dios, vamos a poner nuestras peticiones delante de Él. Y por ahí levántame la mano si usted tiene alguna petición, una acción de gracias en especial, por lo que a usted le gustaría dar gracias al Señor. Ha llegado el momento de hacerlo. Así es que levánteme sus manos por ahí. Y también más adelante vamos a orar también por las ofrendas que van a ser levantadas. Pero dígame usted, levántame la mano, déjeme saber si tiene algún motivo de oración. ¿Nadie? ¿Acción de gracias? Híjole, como que hoy vienen un poco motivados. No, como bendecido. ¿Mande? Parece mucha bendición. Sí, ¿verdad? Bendiciones. Bueno, pues vamos adelante, hermana. Ya. Bien. ¿Qué día sale? ¿El viernes? El miércoles. Muy bien. Pues ahí está la primera hermana. Dios quiere que esté orando por su viaje. Sale a Ensenada el día miércoles y por allá va a estar un tiempo, va a regresar. Que el Señor la lleve con bien y la traiga, es lo que vamos a estar orando. Acción de gracias, Rubí. Sí, hermanos, quiero dar una acción de gracias. Amor mío, y sobre mi esposa. Dígame. Le doy gracias a Dios por el trabajo que estamos haciendo allí en la clínica, porque no solamente atendemos a personas que van en busca de salud médica, sino también salud espiritual. El viernes una señora aceptó a Cristo. Gloria a Dios por eso. Qué bendición, ¿no? Que poder tener un trabajo así donde no solamente podamos servir a través del trabajo, pero también a través de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es compartir la fe y mostrar el amor a las personas. Pues gloria a Dios. Y sin duda hubo festejo en los cielos cuando cada vez, dice el Escritura, cada vez que un pecador se arrepiente, hay festejo en los cielos, los ángeles se alegran y festejan. Entonces gloria a Dios por eso. Gracias por compartir la alegría. ¿Alguien más? Sí. Si no, hermano, adelante. Sí, yo, gratitud. Adelante. Una vez más, mi hermana mayor, que fue operada de la cadera, está recuperándose tremendamente bien. Y primeramente Dios pronto saldrá de la ¿verdad? No tuvo complicaciones y dice ella que los doctores están admirados por su sanidad, que sabe tan rápido que está sanando. Y pues sabemos de que la mano del Señor está con ella. Y esperemos de que siga orando en todas sus áreas, en todas
Amén. Gracias, hermano. Pues gloria a Dios, hay que darle la gloria a Dios sin duda por lo que está haciendo en la vida de su hermana, que inclusive los médicos están admirados de su recuperación. Hay que darle la gloria al Señor y pues las gracias. Me uno a su acción de gracias, hermano, y hay que orar por Isneida entonces también por su brazo, por su sobrina. Y vamos a orar por lo adelante, hermano. Una vez más, también darle gracias a Dios porque mañana Catherine cumple 11 años. Gloria a Dios, felicidades, Catherine. Y mañana sin duda nos va a tocar felicitarlo otra vez más. Así que véanme bien porque es el último día de su vida que va a dar con 10 años. Ciertamente, pues felicidades, Catherine, y sin duda a lo mejor por ahí va a haber festejo, no se les olvide. Vamos a felicitar a Catherine el día de mañana desde hoy, pero mañana no se les olviden. Felicidades, Catherine, sin duda vamos a seguir orando también por ella. Hermanos, y las peticiones que tenemos cada semana, ustedes las tienen ahí en pantalla. Orar por nuestra iglesia, nuestra esperanza, por el desarrollo, crecimiento en todo sentido, sus necesidades, salud física, espiritual, económica, de todos los miembros y de los retos que afrontamos. Y sin duda, como yo siempre les recuerdo, cada vez que no vean a uno de los hermanos, oren por ellos también y ténganlos en su memoria. A veces hay que también echar una llamadita. La hermana Lourdes. Sí, yo también le digo que siempre me tengan en oración y pues ya Dios me necesito un poco mejor, pero todavía me siento un poco así más, pero para la fe de Dios poco a poco ir mejorando y que me ponga el Señor por mí, que Dios me quite todos los pensamientos malos, todas las cosas que pasan, solamente que Dios sabe, Él me conoce y Dios Muy bien, pues gracias a Dios por lo que está haciendo en su vida. Sin duda sabemos que a veces es despacio, pero Dios está obrando. Vamos a orar también por la hermana Lourdes, que no está aquí. La razón no la ha dicho el pastor, no nos ha compartido. Le pegamos la gripe, dice. Señor mío. Bueno, pues vamos a tener que orar doble ahora entonces. Vamos a orar por la hermana Lourdes, que parece que está por ahí también enferma con la gripe. Entonces vamos a tener nuestras oraciones. Y si no hay nada más, hermanos, pues entonces vamos a proceder a orar. Recuerden que a veces la memoria no nos alcanza, así es que en lo que a mí se me pase, auxílienme ustedes ahí desde su lugar, ¿ok? Por favor. O recuerden que a veces se nos hubo varias peticiones y seguramente también vamos a orar por las ofrendas. Van a pasar a recoger las ofrendas. ¿Listo? Hermano, ¿sí? Vamos a orar entonces. Padre eterno, le damos las gracias que usted es bueno con nosotros, Señor, y sin duda cada día de nuestras vidas nos ayuda, nos auxilia. La Escritura dice que usted es aún bueno con los malos y malagradecidos, Señor mío, que usted hace que su sol salga sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Padre, le damos las gracias por todo lo que usted ha hecho. Usted ha escuchado cada una de estas peticiones, Señor. Que a mí se me pudiera olvidar alguna, usted no. Le damos las gracias por la vida de la hermana, del hermano Temo. Le rogamos por la salud de la hermana Isneida, que ella pueda encontrar esos médicos y ese acceso médico para la operación de su brazo. Que seguimos rogando por la vida de mi hermana Natividad, Señor, que siga obrando en su vida. Le damos gracias por el privilegio tan grande que tenemos, Señor, de poderle servir, como en caso del lugar donde está de mi esposa, Señor, que usted usa grandemente estos lugares, esta clínica, para no solamente impartir salud física, pero también espiritual. Señor, usted conoce las necesidades que hay en medio de nosotros, sea usted con la hermana Yossi también en su viaje, llevándola y trayéndolo muy bien, pero también usándola, Señor, para poder ella testificar, dar testimonio de su gloria, de su grandeza, de su amor, Señor, y que pueda compartir, Señor, y ser también un testigo fiel, Señor, de su bondad, de su gracia, no solamente a través de sus palabras, pero de su vida. Le ruego por la vida de mi hermana Lourdes, Señor, que usted sea fortaleciendo su cuerpo, que sea usted ayudándola a que rápido se recupere, Señor, y que pronto usted pueda estar aquí junto con nosotros, regocijándose, Señor, y alabando su bendito nombre. Señor, le doy gracias también por la provisión y por la bendición que usted nos ha dado, Señor. Sabemos que de usted vienen todas las cosas, Señor Padre bendito, y sin duda usted ha sido bueno. Le damos gracias por la provisión, por la salud, por la fuerza, por los trabajos. Y le pido que provea por aquellos que puedan estar careciendo económicamente, Señor, de un trabajo. Señor, sea usted proveyendo para ellos, así como lo ha hecho para nosotros en su infinita gracia y misericordia, Señor. Le doy gracias por su bondad, Señor. Le ruego que sea usted bendiciendo estas ofrendas, que se usen conforme a las riquezas de su gloria, Señor, para la bondad y para la gloria de su nombre, Señor, y que se siga expandiendo el reino aquí en la tierra, Señor. Gracias por su bondad, Padre eterno, y que todo lo que demos, Señor, lo demos con alegría, Señor, de corazón. Padre bendito, porque así nos lo ha dado usted alegremente, Señor, y en abundancia. Gracias le damos por toda su bondad, en nombre de bendito Cristo Jesús. Amén.
que del mundo ya no soy. Amén, gloria a Dios. Bueno, me sorprendieron, me dejaron ahí la palabra de Dios. Sé que iba a haber otro canto, como a veces ya cantamos, gloria, así es, muy bien. Bendiciones, mis hermanos. Mientras estaba sentado ahí, se me ocurrió preguntar, ¿cuántos saben qué es la palabra retroalimentación? No tiene nada que ver con comer mucho. Bueno, tal vez, ¿cómo dicen en inglés? Feedback, así se diría. Es decir, es como hacemos algo y después hablamos para ver cómo salió eso. Una de las cosas que yo quisiera experimentar como pastor es la retroalimentación. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando cantamos, usted pueda al salir, diga, este canto, qué bueno estuvo, ¿verdad? Me gustó esta frase, me llenó esta expresión. Y entonces, usted dice, fue bonito, como dicen algunos, usan la palabra bonito, qué lindo, el tiempo de canto, de adoración, etcétera. Pero más que decir palabras bonitas por decir palabras bonitas, es que usted toma una impresión profunda de lo que experimentó y que lo comunica, no para ensalzar, no para alabar a la persona, sino para glorificar a Dios. A veces predica, ¿cómo se dice? Fernando, Temo, y ahora vivimos con Miguel, porque cuando salimos allá, Miguel va a qué cosa? A retroalimentarnos, pero nos va a jalar los moños. Eso no es de eso que se trata, sino es de hacerlo de forma positiva. También cuando predicamos, yo quisiera escuchar de ustedes retroalimentación. Es decir, con eso ustedes me están diciendo si captan el mensaje, si lo comprenden, si están siendo como edificados, si están siendo confrontados. Además, hasta dice, no entendí esta parte, ¿me puede ayudar? Porque eso hace que la experiencia sea enriquecedora. Algo que usted debe hacer, que normalmente hacíamos, es tomar notas. Aunque sea un papelito ahí, voy a usar una palabra mala, ¿verdad? Róbese un sobrecito de eso y escriba ahí A, B, C o lo que sea que le llamó la atención de lo que estamos estudiando. Bien, nosotros estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia ¿de qué? De Éfeso. Hemos estado yendo una y otra vez sobre el contenido de esta carta con la idea de que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar en el capítulo 5. Vamos a leerlo y después vamos a ponernos en el contexto de lo que estamos estudiando. Capítulo 5, vamos a leer los primeros 18 versículos. Y yo quiero otra vez que me sigan. Y si usted puede tener su Biblia ahí abierta, fije sus ojos. Si no, fíjense en la pantalla, pero lea conmigo. Dice capítulo 5 del libro de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como recuerdan, estamos estudiando la sección práctica de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos dicho que el capítulo 1, 2 y 3, que es la mitad de la carta, el apóstol Pablo enfatiza, podemos decir, la salvación, las cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Ya hemos agotado estos 3 capítulos estudiando que Dios nos escogió, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos redimió por medio de Cristo, nos selló con su Espíritu Santo y todo esto lo ha hecho ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Todo cumpliendo a su propósito eterno, todo de acuerdo a su amor, a su gracia, a su misericordia. En el capítulo 2 encontramos que nosotros estábamos muertos en pecados, pero ahora tenemos ¿qué cosa? Vida en Cristo Jesús. A la mitad del capítulo 2 y capítulo 3, Pablo describe que ahora la iglesia forma un nuevo pueblo de Dios. Que ahora ya no hay judíos y gentiles, sino que todos somos uno ¿en quién? En Cristo. Todos miembros los unos de los otros, porque el Espíritu Santo ha juntado a todos los creyentes en un solo cuerpo y quitó todo lo que nos separaba, ha hecho de nosotros un solo cuerpo. Entonces, a partir del capítulo 4, Pablo va a enseñar cómo vive la iglesia, cómo se expresa, cómo se comunica la vida práctica del creyente, cómo responde en su diario vivir a eso que ya Dios ha hecho ¿en quién? En nosotros, cómo opera la salvación. De ahí que entramos a una sección donde vemos que Dios no solamente nos salvó de una vida pasada, de una vida de pecado, de una vida de condenación, que nos ha salvado para producir en ti y en mí un hombre nuevo, una mujer nueva. Y estos capítulos, que son la sección práctica, Pablo va a exhortar a la iglesia cómo vive un cristiano, cómo luce un cristiano, el estilo de vida de un cristiano. Y si ustedes observan en la lectura de hoy, como en lo que ya hemos visto, capítulo 4, hay una palabra que se repite y que domina esta gran sección. Es la palabra andéis, andar. Capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros
gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué cosa? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Más adelante nosotros encontramos en el versículo 8, porque en otro tiempo, vean ahí capítulo 5, versículo 8, erais tinieblas, mas ahora ¿qué cosa? Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora dice, andad como hijos de ¿qué? De luz. Y más adelante, en el versículo 15, ¿qué dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así es que la primera vez dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra andar describe el estilo de vida. Es una palabra que describe nuestro diario vivir. Un creyente debe andar como corresponde a alguien que ha sido salvado, alguien que ha sido rescatado del pecado y hecho partícipe del pueblo de Dios. También dice que un creyente ya no debe seguir andando como andan los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estudiamos eso. Y quiero que entiendan que cuando dice aquí ya no anden como los otros gentiles, recordamos que la iglesia estaba formada por personas que venían del mundo judío, pero también del mundo gentil, del mundo grecorromano, de un mundo pagano, y dice ya ustedes no pueden seguir andando en ese estilo de vida, sino que ahora ustedes deben andar como han aprendido de Cristo, como es digno de ese llamado de Dios. En este capítulo 5 nosotros vemos que hay 3 expresiones más de ese andar. No sé si la podemos mirar, las 3, ya la primera la hemos agotado. ¿Qué es lo que dice? Andad, ¿en qué? En amor. La vida del creyente se caracteriza por un andar de amor. Es la evidencia de que somos hijos de Dios, de que somos pueblos de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y ya vimos la semana pasada que el Señor puso un estándar muy alto. Debemos andar en amor como imitadores de Dios y en la manera como Cristo nos amó, hasta el punto de dar su vida en sacrificio por todos nosotros. La mayor expresión del amor es la entrega, el sacrificio. Y ya vimos que el Señor Jesús se entregó a sí mismo voluntariamente por amor a nosotros sin que nosotros lo mereciéramos. ¿Para qué? Para salvarnos. El sacrificio de Cristo fue expiatorio. Pero algo que destaca estos versículos es que cuando Cristo se ofreció a sí mismo, Él lo hizo como una ofrenda, como un sacrificio, como algo que sube como olor grato a la presencia ¿de quién? De Dios. Y aquí hay un principio, que cuando tú y yo amamos a los hermanos y nos entregamos en servicio por los hermanos, eso constituye un acto ¿de qué? De ofrenda, un sacrificio, un sacrificio que es como un olor grato, agradable ¿a quién? A Dios. Y Pablo estaba allí usando el lenguaje antiguo testamentario de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que donde la ofrenda tenía la intención de agradar a Dios. Ustedes recuerdan, aunque no hay muchos detalles de en qué consistió todo el proceso, pero Caín y Abel le ofrecieron una ofrenda a Dios, ¿recuerdan? Y Dios miró con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Le fue algo agradable. Bueno, cuando Cristo se ofreció a sí mismo, fue algo que satisfizo a Dios. Es más, de antemano el Padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Cristo satisfizo
la voluntad de Dios al ofrecerse a sí mismo por nosotros. Fue lo que Temo estaba compartiendo la semana pasada cuando citaba el libro de Hebreos en el capítulo 10. Y donde Cristo también decía que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y quita los sacrificios de animales y Cristo se presenta a sí mismo como el Cordero de Dios perfecto que quita el pecado del mundo. Y la resurrección de Cristo, estoy ya entrando en muchos detalles, muestran ese agrado del Padre. Nosotros como creyentes, entonces, debemos procurar agradar ¿a quién? A Dios. Bueno, ahora en el versículo 3, dice el apóstol Pablo, pero, aquí hay un contraste, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos ¿de qué? De luz. Bien, quiero que nos fijemos en esta sección, los versículos 3 en adelante. Vamos a mirar. Pablo continúa ahora en forma de contraste. No sé si ustedes pueden observar cuando dice pero, ese pero es una frase o una palabra, una preposición, ¿verdad? Que establece un contraste entre una cosa y otra. De hecho, desde el capítulo 4 estamos mirando contraste. Preste atención a los contrastes que se establecen. Por ejemplo, decía, el que roba, ya no robe más, sino ¿qué cosa? Trabaje. Bueno, aquí está diciendo que la expresión del andar como imitadores de Dios, como hijos amados, es no solamente el aspecto positivo de que yo amo a mi hermano, de que yo sirvo a Dios, sino que también la abstinencia de participar en una serie de pecados que se mencionan aquí, que no deben formar parte del estilo de vida del creyente. Y no tenemos que ir muy lejos, son cosas que se conocen. Dice fornicación, inmundicia, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como pueblo de Dios, como santos, ya hemos sido. ¿Qué fue lo que, para qué fue que Dios nos bendijo y nos apartó en Cristo desde antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos que santos y sin mancha delante de Él. Somos el pueblo santo de Dios. Somos el pueblo apartado de Dios. Y lo que hemos estado mirando reiterativamente es que hay cosas que pertenecen a nuestra vida pasada, a nuestra vida de pecado, a nuestra vida de inmundicia y que ya no deben formar parte de nuestro estilo de vida. Aquí se mencionan 3 pecados o 3 tipos de pecados. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, es todo tipo de relación sexual ilícita. Esta palabra describe una gama de pecados sexuales. Las relaciones extramatrimoniales, fuera del matrimonio, las relaciones prematrimoniales, todo tipo de práctica relacionada con la vida, ¿qué cosa? Sexual. También dentro de esta categoría habla de inmundicia. Es una palabra que describe la naturaleza de este tipo de pecados sexuales como algo inmundo.
y también como una especie de ¿qué? De avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es ese deseo de ¿qué? De tener más. Pero aquí no se está hablando de la avaricia económica, de dinero, sino ese deseo, esa codicia desenfrenada por lo prohibido, por lo pecaminoso, por lo sensual. ¿Qué fue lo cómo era que vivían los gentiles? ¿Cómo describe a los gentiles en el capítulo 4? Dice que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas palabras están describiendo esos sentimientos, esos deseos, impulsos fuertes que gobiernan, que controlan la vida de la persona que no conoce a Dios. Fornicación, inmundicia, avaricia. Si ustedes observan más adelante, vuelve a repetir estas palabras. Dice, voy a leer, porque sabéis esto, versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro, dice que es idólatra. Añade una palabra a la descripción. Cuando una persona vive entregada a los apetitos sexuales, a dar rienda suelta a una vida de promiscuidad, a una vida de lujuria, a una vida de satisfacción de los deseos carnales, como dice en otra parte, que batallan contra el alma, eso se convierte en una especie de ¿qué? De idolatría. Es como decir, alguien tiene un nuevo Dios. ¿Y quién es ese Dios? Porque ¿qué es la idolatría? Es todo aquello que yo pongo en el lugar ¿de quién? De Dios. ¿Y qué es lo que está Pablo diciendo? Bueno, que ahora nosotros como pueblo de Dios no debemos ser idólatras en el sentido de que yo vivo para satisfacerme ¿a quién? A mí mismo, para satisfacer mis apetitos y mis deseos. No, el mundo dice, si tú haz lo que a ti te plazca, lo que a ti te gusta, lo que a ti te satisface, y por eso ustedes ven que en la televisión, en el internet, hay una explosión de propaganda, de promoción de lo sexual. ¿Para qué? Para satisfacer el ego, el apetito, el deseo desenfrenado de nuestra naturaleza pecaminosa hacia estas cosas. ¿Y qué pasa? Que muchos caen víctimas de la pornografía, de la adicción a todo esto. ¿Por qué? Porque se convierten en idólatras. Hacen de lo sexual, de la satisfacción personal, ¿un qué? Un Dios. Y por eso se le llama también, ¿qué cosa? Idolatría. No necesitamos ir y arrodillarnos delante de una imagen como un ídolo, sino ¿qué cosa? Que cuando yo vivo para la carne, hago de mí mismo ¿qué cosa? Un ídolo. ¿Qué decía Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la fe del Hijo de Dios. Pablo está diciendo, ya no vivo yo conforme a estos deseos. Ahora, observen que dice estas cosas, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene ¿a qué? A santo. La iglesia de Éfeso, sus miembros venían del mundo pagano. Recuerden que allí en Éfeso estaba el templo a Artemisa, a Diana de los Efesios. Parte de la vida religiosa era la inmoralidad, diosa de la fertilidad. Se practicaba la prostitución, se practicaba todo tipo de prácticas sexuales aberrantes como una forma de adorar ¿a quién? A Diana. Y una vez ellos llegan a la iglesia como creyentes, Pablo le está diciendo, pero estas cosas ya no deben ni siquiera que mencionarse entre ustedes, porque ahora
ustedes son ¿qué? Santos, ni aun se nombre entre vosotros. En el capítulo 5 del libro de 1 Corintios, ustedes recuerdan, se habla de un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre. ¿Cómo diríamos la mujer de su padre en otras palabras hoy? Con la suegra, ¿no verdad? ¿Cómo es? Con la nuera, con la madrastra, la madrastra, con la madrastra. ¿Usted se imagina qué tipo de relaciones es? Dice Pablo que ese pecado ni aún se nombraba entre los gentiles. No era algo que se acostumbraba en el mundo. Había cierto respeto hacia ¿quién? Hacia la mujer del padre. Había un rey, Herodes. No sé si ustedes recuerdan también en la historia de Juan el Bautista, que le decía a Felipe, no te es lícito tener la mujer ¿de quién? De tu hermano. Andaba con la cuñada. Dice Pablo, estas cosas no deben nombrarse entre ¿quién? Entre nosotros, porque no convienen, como conviene a ¿quién? A santos, dice el versículo 3. Ahora, no nos gusta mucho tocar estos temas, no podemos sustraernos de la realidad. Nosotros tenemos en nuestro haber como iglesia, quizá la mayoría no estábamos aquí, no formamos parte de eso, ¿no? Pero hay una historia triste de nuestra congregación, cómo el pecado de la inmoralidad sexual, de la fornicación, del adulterio, permeó la vida de la iglesia, no sé por cuánto tiempo, pero dice aquí, estas cosas no convienen a santos. En vez de convenir, ¿qué fue lo que hicieron? Trajeron destrucción de la iglesia. Hasta el día de hoy nosotros no sabemos cuánto daño todavía estamos experimentando en la sociedad de Albany. ¿Por qué? Porque se permitió, se abrieron las puertas para que la fornicación, el adulterio, la inmundicia, el pecado se diera en medio de la congregación. El Señor tenga misericordia, ¿no?, de nosotros. Dice, estas cosas no convienen, no son provechosas, no aportan nada. Al contrario, ¿qué es lo que hacen? Destruyen. El que siembra para su carne, de su carne segará, ¿qué cosa? Corrupción, muerte, juicio de parte de Dios. Entonces, Pablo menciona aquí pecados sexuales, pero me llamó la atención que Pablo menciona también otro tipo de pecados del habla. Observen que dice el versículo 4, otra vez, ni palabras, ¿qué cosa? Deshonestas, ni necedades, ni truanerías, y otra vez más añade que no convienen. Hay un tipo de lenguaje sucio, vulgar, asqueroso, que está asociado también a todo ese tipo de vida perversa. Ustedes se imaginan las conversaciones en ese mundo de corrupción de aquella época. Palabras, dice, deshonestas, engaño, traición, necedades, como dicen por allá, palabra necia, ¿oído qué? Oído sordo, pero no, aquí le daban atención a todo ese lenguaje. Como decía, no sé si ustedes han observado, leí al principio, Colosenses capítulo 3, yo voy a hacerle aquí un llamado, que en su casa usted lea Efesios 4, 5 y 6, y que compare con Colosenses capítulo también 3 y 4, y se van a dar cuenta que Pablo estaba tratando con los mismos asuntos, porque eran cosas que se daban en la vida cotidiana. Dice, ni palabra deshonesta, ni truanería, dice allá en Colosenses, que no convienen. O sea, hay palabras que vulgares, hay gente que tiene chistes sucios, doble sentido, que el hablar lo que hace más que edificar es pervertir.
Y no sé si ustedes pueden observar también que en el capítulo 4 al final, Pablo menciona, quítese de vosotros, ¿qué cosa? Ira, ¿qué más? Maledicencia, enojo. Voy a leerlo para no pecar contra Efesios 4, versículos 31, dice 4:31. Aleluya. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Ustedes no han visto gente que gritan, maldicen? ¿No? Que no pueden hablar si no es con, ¿cómo se llama? Con maldiciones. Pero también hay otro tipo de lenguaje mucho más feo, ¿no? De doble sentido, inmoral. Quiero contarles que esta semana yo tomé un servicio de Uber allá en Líbano y voy a buscar a mi gente allá. Cuando vienen se montan 3, salen de un restaurante y vienen muy contentos, muy sabrosones, pero de repente la conversación se tornó agresiva. Quienes venían era el papá y el hijo y la novia del hijo. Son adultos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ellos están hablando con muchas malas palabras. No sé si ustedes, a veces yo digo, ¿por qué hablan así? Los americanos dicen tantas palabras y los hispanos no somos así. No decimos malas palabras, vulgares y sucias. La cosa es que el papá dijo una cosa y la muchacha o la mujer le dijo al papá que se callara la boca, que cerrara esa boca sucia. Y entonces el papá se torna hacia ella y le dice, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Y le dice a ella hasta del mal que se va a morir. Pues el hijo que viene atrás con la novia, entonces arremete contra el papá. Todavía yo no sé que son el papá. Es cuando se quedan que yo sé que son el papá. Arremete contra el hombre y le dice de todo, malas palabras. Es más, quiere que yo pare el carro y sacarlo y entrarle a golpe. Y venían diciéndose cosas todo el camino. Y yo, Señor, guárdame. Ella hay que confesar. Después sé que son el papá y el hijo y la novia. Y dice que, entonces, uno puede ver que ese lenguaje sucio, violento, ira, gritería, maledicencia, pero también muchas palabras obscenas. Yo no sé si... ¿Qué se van a disculpar? Si ellos estaban pasados también de alcohol. Okay. Por eso más adelante dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay, ¿qué cosa? Disolución. Porque uno dice tan fuera de sí. Pero yo me hago la pregunta, ¿hay gritería en tu casa? ¿Hay maledicencia? ¿Hay maldiciones, insultos? ¿Cómo te habla a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo son tus chistes? ¿Son vulgares? ¿Son soeces con doble sentido? Pablo está diciendo, estas cosas no convienen. Estas cosas no traen ningún bien. Esto forma parte ¿de qué? De su vida pasada. Por el contrario, dice, tenemos que ser benignos, bondadosos, misericordiosos, compasivos, perdonadores, soportándonos unos a otros. ¿Saben? Es lo que dice la Escritura. Pero ¿qué es lo que está Pablo diciendo? Que estos creyentes habían venido y todavía andaban con el mundo arriba. Seguían teniendo la boca sucia, estaban llenos de ira y de maldición. Dice, estas cosas no forman parte ya de nuestro andar como cristianos. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y andar ¿en qué? En amor. Estas cosas no corresponden al amor. Ahora Pablo dice
una declaración. ¿Por qué nosotros debemos evitar estos tipos de pecados? Fíjense, no solamente lo que hace de la vida sexual, sino también lo que dice con tu boca. Dice, porque sabéis esto, era algo que ya ellos conocían, que ningún fornicario o inmundo que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo está aquí estableciendo una declaración sumamente seria. Ningún fornicario o inmundo o avaro, idólatra, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Recuerdan lo que Pablo también decía a los corintios? Que sabéis, también la misma cosa, fornicario, inmundo, entrará en el reino de los cielos. Y toda una gama más de pecado. Esto era algo que ya ellos sabían. Dice, Pablo apela a que ustedes saben que las personas que viven de esta manera no tienen parte en el reino de Dios, en el reino de Cristo. No entran al reino de los cielos. Y aquí dirá usted, bueno, ¿y qué está diciendo? ¿Que la persona pierde la salvación? No creo que está tratando el tema de la seguridad de la salvación. Lo que está diciendo es que una persona que se caracteriza por una vida de pecado, no forma parte del reino de Dios, no tiene herencia. Está evidenciando qué cosa, que todavía está en qué, en la carne, en el pecado. Porque es el verdadero creyente, ¿qué cosa? No practica el pecado. Entonces, Pablo, ustedes saben. ¿Qué debe hacer usted si usted al examinar su vida se da cuenta que usted es dominado, controlado por el pecado y vive en el pecado? Usted tiene que examinar si verdaderamente soy cristiano. Porque, ¿cómo es que es el andar digno de alguien que ha sido llamado a una vida de santidad? Bueno, precisamente es que por su fruto se conoce ¿qué? El árbol. Así que dice Pablo, ninguna persona que viva de esta manera tiene herencia, tiene parte en el reino de Dios. Y añade, y otra advertencia, dice, nadie os engañe con palabras vanas, con falsas promesas. No, habían algunos falsos maestros, y más en aquella cultura donde se practicaba o se creía, parte del gnosticismo, que lo que tú haces con tu cuerpo no afecta, ¿qué cosa? El espíritu. Dale rienda suelta a tus placeres, que eso no afecta, ¿qué? Tu vida espiritual. Pero ¿qué es lo que dice? No, tu cuerpo y tu espíritu ¿son de quién? Son de Dios, dice Pablo allá a los Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en aquella cultura, bueno, pues algunos pensaban que la materia es mala, es corrupta, no tiene que ver nada con eso. No. Hemos aprendido ya también en Romanos 12:1 que dice que presentemos nuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, cuidado con lo que el mundo nos está diciendo hoy en día. Hoy en día dice, si a ti te gusta, dale para adelante. Si no le hace daño a otro, dale para adelante. Vive y disfruta tu vida a tu manera. No, nosotros
no somos del mundo de ¿qué? Dice, de desobediencia. La razón es porque el juicio de Dios también viene. Por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Y otra, aquí introduce un tema interesante. No sé si ustedes han leído, se dan cuenta que en este capítulo se menciona también la palabra hijos varias veces. Y de hecho los hijos de desobediencia se mencionan también en ese capítulo como hijos de ira. Se menciona en el capítulo 2. Se dice hijos amados, hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos de ¿qué? Hijos de luz. Habla de esa relación filial. O usted es un hijo de Dios, o usted es un hijo de desobediencia, o usted es un hijo de luz, o usted es un hijo de ¿qué? De las tinieblas. Entonces, cuando la inmoralidad, el pecado, trae ¿qué cosa? La ira de Dios, el juicio de Dios sobre la vida del infractor, del pecador no arrepentido. ¿Traerá qué cosa? Juicio de Dios. Así que estamos hablando de algo importante. Dice Pablo, ya hemos visto que la fuerza en el primer ruego en el capítulo 4, cuando inicia la sección, yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que han sido llamados. Es una apelación profunda a un estilo de vida diferente. Y como comentaba con Miguel Ángel, estos son imperativos. ¿Y qué es un imperativo? Es un mandato. ¿Y qué se hace con los mandatos? Se obedecen. Y si vienen de una autoridad superior, se obedecen sin ¿qué? Sin cuestionar. Si estos mandatos vienen de Dios, porque ¿cuál es el modelo que tenemos? Dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Porque si no seguimos una vida piadosa y por el contrario damos rienda suelta al pecado, entonces ¿qué cosa? Vendrá ¿qué? El juicio de Dios. Entonces se nos llama a tomar una acción, como decíamos, proactiva o consciente. Los llamados aquí es para que tú no seas un creyente, como diríamos, pasivo, sino un creyente activo. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes, ¿con qué? Con ellos, con esos hijos de desobediencia, con esas personas que viven en una vida de inmoralidad. Por eso, yo no sé, cuando yo me convertí, que estaba jovencito, hubo una ruptura con los amigos. No es porque uno quisiera ser enemigo, sino por un asunto de fuerza. Yo no sé si le he contado otra vez a ustedes, pero me parece que sí. Tenía un amigo en aquella época en que yo conocí a Cristo, que nosotros aprendimos a diferentes actividades, algunas culturales, algunas deportivas, pero otras no eran tan buenas. Por ejemplo, con este muchacho yo me introduje a la bebida, tomaba alcohol al punto de emborracharnos. Con este muchacho nosotros nos íbamos a esos lugares de mala vida, como dice, de mujeres. Éramos muchachitos, pero nos poníamos a tratar de descubrir ese mundo, ¿verdad? Y algunas mujeres medias abusadoras, ¿verdad? No, pues trataban tal vez nunca pasó nada que uno puede decir llegar a las aguas, pero sí
había esa exploración de ese mundo. Cuando yo me convertí, rompimos la relación, y aunque a veces yo pasaba a visitarlo ya como cristiano, y él me brindaba una soda o algo, me le echaba alcohol para ver si yo, ¿verdad? Y trataba siempre de sonsacarme. Entonces teníamos que separarnos, porque él quería continuar en su mundo ¿de qué? De impiedad. Hasta el día de hoy es alguien famoso allá en República Dominicana. Kenny Grullón, no sé si tú lo conoces, en la televisión, creo que hasta homosexual y una vida de muchas cosas. Entonces tuvimos que romper las relaciones, porque ya no podíamos andar juntos. A veces yo pregunto, ¿con quiénes son tus mejores amigos? ¿Con quiénes tú inviertes tiempo? ¿Con quiénes son tus compañeros? Dice aquí, no seáis pues partícipes, ¿con quién? Con ellos. Oh, exacto, dice Pablo allá en 1 Corintios, más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermanos, fíjense otra vez, fuere fornicario o borracho, o ladrón, o maldiciente, etc., o estafador. Dice, con el tal ni aún comáis. Oye, eso está fuerte. Pero ¿qué es lo que Pablo está describiendo? Es que parece que habían algunos que ya se habían convertido, pero todavía vivían en esa cofradía, en ese ambiente de inmoralidad. Dice, no participe con ellos. Bueno, y no sé por dónde vamos. Ay, ya sé, si no se me fue el tiempo. Bueno, entonces lo vamos a dejar en el versículo 7, pero fíjense cómo dice ahí. La razón dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahí viene el otro andar. Entonces vamos a describir eso. La siguiente, el andar en qué? Como hijos de luz. Y andar sabiamente. Son otros imperativos que tienen que ver con el andar. Entonces, así que hermanos, la vida cristiana es una vida transformada, es una vida cambiada, es una vida de santidad. Es una vida donde estamos llamados nosotros a romper con todo tipo de pecado, ¿verdad? Y especialmente en estas formas degradantes. La advertencia es que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios, y por otro lado están bajo ¿qué? La ira de Dios. Quiero terminar con un llamado a decir que hay gracia en el Señor. Dice, y quizás eso hasta conecta con la siguiente sección, que dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos, ¿qué cosa? Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor ponga en ti y en mí esa conciencia de que esto no está bien. Yo tengo que dar los pasos del lugar. En primer lugar, es romper con esa relación mundana, con esa relación no saludable, con ese ambiente que te lleva a una vida de inmoralidad, a una vida de pecado. Recuerda que no es solamente lo que hace con tu cuerpo, son los deseos, por eso habla de idolatría, es lo que tú dices con tu boca, la forma en que habla, porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. Y así que el Señor permita que nosotros podamos detenernos a mirar seriamente estos pasajes, porque veo
que Pablo hace un énfasis en estas cosas. Si usted lee la carta a los Gálatas, usted va a encontrar los mismos principios. Si usted lee la carta a los Efesios, si usted lee la carta a los Colosenses, usted va a encontrar que Pablo estaba confrontando todo el tiempo a los creyentes en romper con el estilo de vida, ¿qué cosa? Pasado, y asumir una forma de andar, de conducirnos como creyentes. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Una vez más, queremos confesar que hay luchas en nuestras vidas porque nuestra carne se revela y Señor, estamos expuestos a un mundo corrupto donde hay tantas maneras en que el enemigo trata de seducirnos y de hecho nuestra propia naturaleza es corrupta e inclinada al mal. Te pedimos que tú nos ayudes a rechazar todo este tipo de cosas, a no dar lugar a la carne, Señor, romper con todo tipo de hábito pecaminoso, ya sea en el índole sexual o en nuestra manera de hablar. Señor, dice tu palabra que estas cosas no convienen a los santos, no deben ni siquiera mencionarse entre nosotros. Purifica tu iglesia, purifica tu pueblo. Ayúdanos a recordar que lo que hace uno es como si todo el cuerpo lo hiciera. Señor, ayúdanos a dar testimonio de que somos hijos de luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Williams, por este mensaje tan bueno y maravilloso y que tanto necesitamos. A ver si puede devolver el micrófono para atrás. Ay, sí. Una de las cosas que a mí me gusta de la predicación expositiva y consecutiva es que toca todos los temas. Los pastores, los líderes no tienen que andar buscando temas para la congregación, sino que Dios, el Espíritu Santo, cuando se predica así consecutiva, toca temas que a veces no queremos escuchar, pero que necesitamos. Y creo que el Señor nos ha tocado bastante, porque debemos andar, como hemos dicho siempre, de acuerdo al estándar de la medida de Cristo. Que Dios nos ayude a que nosotros veamos en nuestra vida las cosas que necesitan ser arregladas para ser santo como es y vivir de acuerdo a lo que Dios espera que seamos, como hijos amados, como Cristo lo hizo. Esta canción que vamos a cantar es una canción que es una oración también, que usted puede cantar a Dios y recordar lo que la gracia de Cristo ha hecho, recordar de dónde Dios le sacó y lo que usted es ahora. Cantemos de canción fue tu gracia.
Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, Señor. La cruz donde murió, el perfecto Hijo de Dios, la sentencia que él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que tu Hijo entregaste en mi lugar. Gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. A vivir para tu gloria, oh Señor. Y a vivir para tu gloria, oh Señor. Amén. Nos despedimos con esta lectura bíblica que está aquí en pantalla. 2 Corintios 1:5 dice: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él, el mismo Cristo, nuestra consolación. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que tengamos una feliz tarde.